buenas tardes para todos nuestros amigos que nos están viendo hoy día, como siempre, como todas nuestras tardes. Es una tarde muy especial, pues tenemos un invitado de lujo a quien yo estimo muchísimo, a quien yo estimo bastante. Yo lo considero un gran amigo mío, al ex canciller, al ex congresista, al ex presidente del eh, Congreso, a quien yo le doy las gracias por estar aquí. Siempre un programa hecho por jóvenes, doctor Luis González Posada. Muchas gracias, Cristian, y comenzando, pues que sea un buen año para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Y a tus No, órdenes. y bueno, claro, yo quiero saludar a la gente de provincias que nos está viendo. Muchas gracias. Gracias a esos jóvenes que siempre nos dejan sus comentarios. Muchas gracias. No, y para mí es un honor iniciar el año con usted. Bueno, si bien es cierto, hace como 3 semanas no hemos hecho eh, programa porque por eso, las fiestas y nos hemos atrasado un poco. Doctor, ¿qué nos puede comentar? ¿Cuál es el análisis? Nos hemos enterado la triste noticia de que el fiscal supremo, Pablo Sánchez, podría estar siendo manejado por los caviares. Nos hemos enterado también que Gustavo Gorriti le ordenó a este fiscal Sánchez que suspendiera las diligencias en las instalaciones contra IDL, en la cual demostraría la tesis que muchos de ustedes señalan, que los caviares controlan a los fiscales y posteriormente al Ministerio Público. Bueno, lo primero que debo decirte, Cristian, es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el ruido, que es muy fuerte, que es muy intenso naturalmente, ¿no? Por la confrontación, por la grita, pero en este caso está ocurriendo algo muy grave en el Perú. Y lo que es grave es que las instituciones que sustentan un Estado constitucional de derecho están corroídas y en una gravísima crisis de credibilidad y de eficiencia. Me estoy refiriendo, por supuesto, primero al Poder Ejecutivo, que usted sabe tiene 92% de rechazo, al Poder Legislativo, que está en una cantidad igual o superior de rechazo colectivo, y a instituciones que se han politizado al extremo, comenzando por el Ministerio Público, ¿no? Donde vemos una riña sistemática, un enfrentamiento entre fiscales, acusaciones insólitas sin ningún sustento, que no ofrecen garantías de una eficiente administración de justicia a los ciudadanos. Y obviamente también el Poder Judicial, que entre otros aspectos tiene sentencias, resoluciones tardías en muchos casos y en otras contradictorias, y además unos 3 o 4 millones de expedientes todavía no resueltos y un 40% de magistrados que son provisionales o supernumerarios. Esta es la situación, pero obviamente tú me preguntas por la fiscalía y he explotado por ahí. Y te soy directo, el señor Pablo Sánchez no da ninguna confianza al país. Lo que ha hecho es sumamente grave, de intervenir llamando a una diligencia, llamando al fiscal que se encontraba pidiendo que le faciliten eh, si pruebas o documentos o grabaciones al Instituto de Defensa Legal. Entonces el propio fiscal y dos más han confesado que Pablo Sánchez llamaba y le pedía bajo amenaza que suspendan esa diligencia. Eso es inaceptable. Esa es una interferencia que está sancionada por ley y que debe merecer la destitución del señor Pablo Sánchez. A lo dicho, agregamos otros hechos. Apenas ocurrió eh, el tema de la fiscal Benavides, que hasta ahora no sabemos qué ha pasado, porque nadie sabe, es un chat, que no se sabe a quién lo dirigieron, Así es. qué decir la otra ¿Sí? parte, pero la Fiscalía de la Nación, él y el actual fiscal Villenas sacaron inmediatamente un pronunciamiento pidiendo su renuncia al cargo. Esa es una vergüenza, porque un buen fiscal supremo lo que hace es invitar a ese momento fiscal de la Nación
escucharle los descargos correspondientes y después de ahí dar una opinión. Pero más aún, una fiscal de la nación es aforada. Es decir, de acuerdo a nuestro sistema constitucional, los fiscales supremos, los vocales, los ministros de Estado, los parlamentarios, el presidente de la República son aforados, es decir, están protegidos para no ser afectados sin previamente el Congreso lo autorice. Sin ninguna autorización del Congreso, una Junta Nacional de Justicia realmente decrépita e ineficiente lo que hizo fue suspender a la fiscal de la Nación sin ninguna prueba, sin ninguna investigación, sin convidarla, sin invitarla para escuchar su opinión. No hay derecho que hagan eso con el país. Le digo de verdad, no hay ningún derecho. Están actuando malévolamente, están violentando las leyes, están afectando la seguridad de los ciudadanos, que además en el caso de la Junta Nacional de Justicia, no solamente por esa razón, sino porque se han quedado en el cargo magistrados que van a cumplir 80 o 81 años de edad, cuando han debido salir a los 75 años, es decir, de acuerdo a la Constitución, que dice claramente que la Fiscalía comienza a los 45 y termina a los 75, pero ellos han dado una interpretación auténtica, han desorganizado la estructura jerárquica del Estado, los plazos de retiro de los funcionarios y simplemente se quieren quedar. Eso es inaceptable. Entonces yo quiero concluir esta primera parte diciendo que lo que debemos ver más allá del ruido es cuánto está afectando a las instituciones que sustentan un Estado constitucional de derecho en el Perú. Yo le diría que mucho. Y eso es lo grave, eso es lo delicado, eso es lo peligroso. Exacto. Excelente cómo nos ha ido señalando la cuestión de cómo va el Ministerio Público, la crisis permanente de las instituciones. Ahora, ¿usted considera también de que, por supuesto, que el Congreso debería convocar una sesión extraordinaria y remover a los miembros de esta JNJ? Posteriormente, ahora también, ¿qué se puede hacer? Porque según el reglamento del Congreso se necesitarían más o menos 75 firmas, en la cual, y posterior a eso, ¿qué opina de que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, estaría también moderando también este proceso? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, doctor? Mire, ante la gravedad de esta crisis, primero un Congreso no puede dejarse intimidar por una campaña que se ha organizado para que no sean tocados los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que inclusive han recurrido a los foros internacionales, a las Naciones Unidas, a la OEA, a pedir protección, al igual que hace el famoso Salas Arenas, ¿no? Salas Así Arenas es. ha tocado las puertas de la Eh, OEA, de las ayuda, Naciones pide ayuda. Unidas, de la Unión Europea, ha dicho, me quieren matar, por favor, protéjame. Ya con ello deteriorado gravemente la imagen del Perú, porque si el presidente de la Junta Nacional de Justicia dice que lo quieren asesinar, efectivamente estamos ante un país absolutamente inseguro, no solamente para las inversiones, sino para los turistas que pueden venir. Pero eso lo ha hecho el señor Salas Arenas, personaje además mediocre, que ha sido observado en su conducta por el propio Tribunal Constitucional, que lo cuestionó por haber vetado la participación de algunos partidos políticos en el proceso anterior, como es el APRA. Pero este señor recurre a la mendacidad, ¿no? Asustar para quedarse y además para tener, como dicen que tiene, o 14 o 17 guardaespaldas que lo protejan. Por Dios, señor Salazarino, ya no nos haga más daño, ya cumplió este su ciclo, de camino, abre el paso a un magistrado que la ciudadanía crea en él. Entonces estamos ante un problema, pues el Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, eh, de, de, Jurado Nacional de Elecciones. Eso es una crisis que sabe Dios cómo terminará, porque no nos olvidemos que faltan todavía 2 años y medio, un poco más para este gobierno, y ya inclusive se escuchan voces irresponsables pidiendo que se adelanten las elecciones cuando saben perfectamente que eso es imposible, porque no se van a obtener los votos necesarios del Congreso para que ello suceda. Entonces, todo este armazón caótico va a poder canalizarse, sabe Dios,
en qué sucesos o en qué episodios que pueden ocurrir en los próximos meses. Claro. Ahora, ¿usted considera de que el presidente o del Congreso, Soto, traicionó a sus bancadas? Es decir, sabemos de que cuando inició su gestión, se hablaba de que está muy cuestionado, que no es bueno que un presidente esté tan cuestionado. Entonces, ahora este mismo le da la espalda, en vez de como que retribuir ese apoyo que él recibió para que pueda sostenerse en el cargo de presidente, ahora prácticamente, como dice el dicho, le torció es la mano. Mire, la elección de un presidente del Congreso en las actuales circunstancias, donde hay una bancada clara y mayoritaria, Sí, debería concertarse en función de un programa, un compromiso de acciones políticas que debe cumplir el Congreso, y eso no ocurrió. Más bien han ocurrido actos pochornosos que han generado escándalos públicos, como por ejemplo darse un bono de 10.000 soles, que eso no sucedió nunca en la historia del Congreso del Perú. nunca. Como hasta el famoso aumento de las dietas alimenticias, triplicarlas a cuadriplicarlo, viajes excesivos al exterior, mantener irresponsablemente, porque esa es la palabra, irresponsablemente las sesiones virtuales. Eso era explicable cuando había COVID. Ya no hay COVID, pues las sesiones no pueden, no deben ser virtuales. Un congreso es para debatir, para que se expongan las leyes, se debatan los congresistas. No, acá lo hacen desde el baño, de la playa, y una señora desde Estados Unidos. Así es. Entonces, es un congreso De desprestigiado, acuerdo. naturalmente. Yo no niego que ha conseguido algunas cosas valiosas, ¿no? Como el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional de profesionales respetables, o como el retorno a la bicameralidad en una primera vuelta por lo menos, y la eliminación de la prohibición de la reelección de congresistas. Hay hechos positivos, pero evidentemente todos estos hechos positivos se opacan ante esos escándalos que ocurren y que nosotros estamos viendo y que señalan pues por qué primero los congresistas cuando viajan a un departamento los corretean y los insultan. Y Así es. segundo, pues tienen 92 o 93% de rechazo. Entonces, en el tiempo que queda, yo creo que el Congreso podría reivindicarse con el país haciendo ajustes a las normas constitucionales para llegar a un buen nivel en el próximo proceso electoral y no se repitan las mismas fallas o errores que se han venido sucediendo hasta hoy día. Pero en el punto, yo diría, primero, sesionar y separar a la Junta Nacional de Justicia. A mí en eso no me temblaría la voz ni la mano. En segundo lugar, que no es menos importante, cambiar las normas legales para que el fiscal de la nación no sea nombrado por una junta, que ya hemos visto el resultado que ha tenido, sino puede ser propuesto por el Poder Ejecutivo una terna de magistrados honorables, bien calificados profesionalmente, y el Congreso, todas las bancadas, examinar la terna públicamente, tomar los exámenes o hacer la invitación correspondiente y seleccionar al mejor. Yo diría que entre el sistema actual que ha generado este caos inmenso y una alternativa de esta naturaleza, evidentemente es mucho mejor, ¿no? De acuerdo, claro, exacto. Entonces, respondiendo a lo que usted está diciendo, entonces usted estaría de acuerdo o qué es lo que piensa con respecto al proyecto de ley presentado por el congresista Roberto Quiabra, en la cual es una reforma No, no. constitucional. El congresista que habrá Claro, ha hecho una propuesta que yo considero inaceptable, ¿no? Que ah, es el de nombramiento de los acuerdo, fiscales y claro, después lo haga el Congreso, por favor. Eso es romper los claro, niveles de autonomía e independencia que deben tener los poderes públicos. exacto. Estoy refiriéndome exclusivamente al fiscal de la nación. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Claro, ahora también, usted también en el diario La Noticia, usted mencionó, si no me equivoco, La Razón, usted mencionó y usted pide
que el interino fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, debería investigar al fiscal Pablo Sánchez. Entonces, y que hasta ahora no hay nada. Y que usted asegura también de que si fuera un fiscal no caviar, ya estaría investigado, ya estaría, estaría No hay suspendido. nada, pues, perdón, no hay nada. Se han presentado documentos, se han presentado pruebas cómo el señor Sánchez se dejó influenciar por alguna ONG, están presentadas, lo hemos escuchado todo, pero Villenas, que es parte de su grupo, porque acá no son fiscales, son grupetes, ¿no? No lo va a tocar, lo va a dejar pasar sin darse cuenta que al hacerlo corroe más una institución ya de por sí débil y despreficada como es el Ministerio Público. Además, ya Villenas adelantó opinión, firmó con Sánchez y lo dije anteriormente, la separación de la Fiscalía de la Nación, ha barrido a todo su equipo como si se tratara esto de un partido político que ingresa y saca a todos los que estaban en el primer nivel de la administración pública. No, yo no tengo, perdón, ninguna confianza en el señor Villenas, no me genera confianza porque los actos que ha cometido son muy delicados y lo convierten de alguna manera en cómplice de esta tropelía que se están ocurriendo. Ahora también, yo personalmente considero de que los caberes ya tomaron el Ministerio Público. Usted mismo también lo mencionó en diversos medios de comunicación, que el Ministerio Público es un órgano para excelencia para los caviares para poder perseguir a sus opositores. Recordemos el caso de Alan García, también uno puede estar en contra, a favor de Keiko Fujimori. Entonces, ¿usted considera lo mismo igual que los caberes ya tomaron el control? Porque mire, yo me he dado el trabajo en tiempo de ver que yo me acuerdo que ni bien la fiscal Patricia Benavides, ni bien cumplió un mes, ya la querían sacar y comenzaron a investigar y todo eso. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Bueno, es evidente, ¿no? Que esa fiscalía está penetrada por sectores de izquierda que la utilizan políticamente. Lo hemos visto durante mucho tiempo. Filtran audios, filtran a los medios de comunicación documentos, lo cual es un delito hacerlo, pero lo filtran y tienen el Sí, rebote mediático inmediato. ¿Qué cosas han hecho Bela Barba y sí, José Domingo Pérez? Un desastre de gestión. Durante 5 años no han hecho nada. Han favorecido de brecha, han permitido que venda Chaglia, no solamente 1.300, 1.500 millones de dólares a una empresa china, hablo de la hidroeléctrica. Han permitido que sus ejecutivos vendan sus bienes, sus departamentos, sus automóviles, sus lanchas, no los han tocado, no los han tocado, ¿no? Y encima nos esconden, nos ocultan el acuerdo con Odebrecht. Señor fiscal de la Nación, me dirijo a usted. Una demostración de independencia y de respeto al país sería que usted haga público ese acuerdo con Odebrecht y no lo tenga escondido dentro de un cajón, porque realmente nosotros no sabemos qué cosa dice ese acuerdo. Sabemos al fragmento de lo que ha dicho Vela y José Domingo Pérez, que además se pasaron 5 años paseándose por canales de televisión, declarando, haciendo promociones con gente que tenía su fotografía en los polos, cuando ha sido un desastre su gestión en 5 años, con abusos de por medio de toda naturaleza. Han metido preso a la gente, la han sacado, la han exhibido, le han hecho una especie de tortura, ¿no? En las diligencias. Para mí, se lo digo, yo he sido un hombre que ha sido, digamos, reprimido por el Fujimorismo. ¿Eh? Yo soy el único funcionario internacional que fue destituido porque el gobierno de Fujimori, a través de su canciller Blacker y de la Puente, hicieron llegar 3 comunicaciones a la OEA pidiendo que se me cesa como jefe de la oficina en Venezuela. Y me cesaron, pues. Y no me quejo, no me quejo. Y cuando vine al Perú, me abrieron un proceso en el Parlamento por el tren eléctrico, por el delito, entre comillas, de haber recibido una carta del gobierno de Italia donando unos vagones al Ministerio de Transporte. Claro, ese proceso lo gané aplastantemente, creo que fue 63 o 64 votos a 1, y lo archivaron.
Pero yo no me quejo, yo no le haría un daño al señor Fujimori. Acá han construido una política del antifujimorismo, se ceban con este hombre, lo quieren exhibir. Y no solamente me refiero a Fujimori, hay mucha gente que no deben estar en prisión, ancianos, minusválidos, gente muy enferma, que sin embargo no la dejan salir porque inmediatamente viene la embestida mediática. Entonces, lo peor, ¿sabes qué es? Que los que embisten son gente que sirvieron, muchos de ellos, al gobierno de Fujimori, que se beneficiaron, que no dijeron una palabra durante los 10 años de su administración. Así que todas estas cosas ocurren creando odios, pugnas, confrontación en el país y evidentemente eso nos hace mucho daño a los peruanos que además vivimos lo que es la violencia y la inseguridad ciudadana. Qué importante lo que nos comenta sobre su caso y encima una persecución que usted tuvo, incluso no guarda un rencor e invita también. Y también excelente de que haya invitado al fiscal interino Villena a que haya público el acuerdo con Odebrecht, porque sin ninguna duda están queriendo protegerlos. Es una Claro, responsabilidad del fiscal atender la opinión por pública. supuesto. No debe tener ningún temor porque ese documento se va a conocer. Tarde o temprano se va a conocer. Entonces, un fiscal de la nación que quiera afirmar su autoridad y su prestigio debe enseñarlo. Acá está. Este es el acuerdo con deber. ¿Sabe por qué? Porque ese acuerdo implica dinero de todos los peruanos. Básicamente por eso. Y no, nada de ese tema debe estar oculto, escondido en un cajón bajo la mesa, como lo han querido hacer Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Eso. Pérez y toda esta gente. ¿No? Hay que exhibirlo, hay que presentarlo. Por supuesto, exacto. Ahora, comentándonos un poquito más sobre el gobierno de Dina Boluarte. Doctor, si bien es cierto, estamos en una crisis económica y estamos en una recesión económica y se agrava la crisis por la renuncia del ministro Alex Contreras. Es decir, ha renunciado y esta renuncia se produce porque se habría enterado que a sus espaldas, por la deslealtad de Otárola y de Dina, de estar buscando otro ministro y no poder tener esa confianza. ¿Cómo lo ve usted? Mire, La deslealtad de Dina, sabe Dios que eh, se ha pasado. Yo lo único que he leído como usted es que el señor ministro de Economía renunció porque las notas decían que le ocultaban información. Eso es lo que decía. bien, Y renunció, y eso fue la noticia durante 2 días. Después ocurre que llaman a 12 ministros de Economía, se presentan a Palacio de Gobierno y ahora el ministro de Economía dice que ya no renuncie. Realmente, a quien lo debe explicar es el ministro y no yo, ¿no? Eh, claro, porque todas estas marchas y contramarchas demuestran la incoherencia de un gobierno que debe por lo menos demostrar un mínimo de disciplina, sobre todo cuando estamos evidentemente en una recesión, cuando sabemos que el Perú no va a crecer, cuando las estadísticas señalan que esta situación va a generar la pérdida de miles de empleos, no la creación de nuevos empleos, sino la pérdida de miles de empleos. Entonces es necesario tener una política eficiente, bien planificada y transparente. Pero actos de esta naturaleza lo único que generan es más confusión, más dudas y más temores. Y por otro lado, si a mí me preguntara por qué la señora Boluarte no sube, por qué en las encuestas todas están más, yo diría que uno de los temas fundamentales, no solo es económico, la inseguridad ciudadana. Ya sabemos, hemos hablado mucho del tema, y yo solo quiero hacer una referencia. ¿Cómo es posible que en un año o un poco más de gobierno no se han construido nuevos centros penitenciarios? ¿Sabe qué? La señora debió mandar una delegación del INPE, del Ministerio de Economía, a entrevistarse con el presidente Bukele y las autoridades en El Salvador para saber cómo se construyó una cárcel de esa naturaleza en 9 meses. No lo ha hecho. Yo no digo que se haga una cárcel igual, ni que se trate y se exhiba a los delincuentes como lo hace Bukele. No, sino para saber cómo podemos hacer una cárcel rápidamente
porque aquí los penales están congestionados. Mire, el Callao tiene capacidad para 580 personas, el Callao, pero hay 3.450. Digamos, Lurigancho tiene capacidad para 3.200 internos, pero hay 9.200, 187%. Tenemos que todos los penales están en 500, 700% de sobrepoblación. Y en los penales se organizan los crímenes, se conectan con los delincuentes afuera y evidentemente hacen todo lo que nosotros sabemos que están haciendo con el país. Y hay mucho delincuente extranjero, hay 3.800, si no me equivoco, la gran mayoría venezolanos, y siguen deteniéndolos. Yo no sé dónde están en el penal de los 3.800, creo que 2.300, 2.500 son venezolanos. Los demás siguen detenidos y mi pregunta es, ¿por qué no los deportan? ¿Por qué no los sacan a los que están por delitos menores? Porque los vemos que concurrentemente siguen haciendo atrocidades en el país y creando miedo, temor, terror en los ciudadanos. Entonces le diría a la señora Boluarte, mire, comience por lo más sencillo, construya penales bien hechos, pide el apoyo de la ILANUT, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas, pide el apoyo de gobiernos especializados como en Estados Unidos, de Alemania o El Salvador. Mande misiones y comience este trabajo con carácter urgente, porque mientras usted no lo haga, a pesar del inmenso sacrificio que hace la Policía Nacional, esto va a seguir, va a continuar y la gente está temerosa de salir a su casa, de ir a un centro comercial, de que lo asalten en las calles, ¿no? Entonces ese es un tema muy sensible, sobre todo ahora que ya sabemos que nunca existió el plan Boluarte, pues Nunca existió, nos mintieron. Así es. No, y ahora también es lamentable que ahora Otárola haya señalado que ya están preparados para el fenómeno, eso del niño, cuando no es cierto, no es cierto. Ya se ha dado cuenta de que el plan Boluarte no es cierto. Doctor, ya para acabar, doctor, estamos con el tiempo. A ver, ¿usted considera que Dina Boluarte está protegiendo al prófugo de Berenice Ron? Mira, yo no daría una opinión así porque no la conozco, es una especulación. Claro, Es extraño que no solamente él, sino algunas personas, el exministro Silva, parientes de Castillo, estén, por decirlo, desaparecidos. Nadie los puede localizar. Y yo espero que por el propio prestigio de un gobierno, de la Policía Nacional, sean capturados. Así que yo no diría que están protegidos. Algo raro está pasando, no los encuentran, son gente invisible, pero que además sabemos de ellas porque envían correos, envían por supuesto. WhatsApp, Sí, ¿no? sí, Dicen, bueno, acá estoy, a ver, agárrame. así es. Bueno, bueno, Es- Cristian, Estimado autor, para mí es un gusto, siempre yo feliz de estar con usted, para mí es un honor, yo aprendo mucho de usted. muchas gracias, más bien, te agradezco siempre tus palabras generosas, te deseo lo mejor este año, a ti, a Gracias. los muchachos, a los jóvenes que te escuchan mucho, y bueno, hay que seguir avanzando, no Dale quejarnos, hay con que todo, avanzar. con Gracias. todo, listo, doctor, muchas gracias. Chao.